Ahora veremos dos ejemplos de determinación de límites de funciones de dos variables. Aquí tenemos el límite cuando x, y se acerca a 2,1, de x más 2 y al cuadrado. Para una revisión rápida, cuando x, y se acerca al punto a, b, el límite de f de x, y es el valor L, si el límite de todas las rutas que se aproximan al punto. Un b existe y es igual a L. Así que supongamos que el gráfico de la superficie aquí es nuestra función f de x, y. Este límite es igual a L, porque, a medida que nos acercamos al punto a, b, a partir de todos estos caminos, observe cómo el valor de la función se acerca al mismo valor, que sería L. Por supuesto, esto no ilustra todos los caminos posibles. Observe cómo hay potencialmente un número infinito de caminos a considerar. Sin embargo, si nuestra función es continua sobre una región que contiene el punto a, b, podemos encontrar este tipo de límites utilizando la sustitución directa. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo nuestra función, f de x, y es igual a x más 2 y al cuadrado. Es continuo sobre todos los números reales, x, y por lo tanto, podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. También es útil representar gráficamente la superficie si tiene disponible un software de representación tridimensional. Proporcioné el gráfico de nuestra función aquí, y noté cómo la superficie es continua en todas partes. Para encontrar este límite, simplemente podemos sustituir 2 por x y 1 por y. No tenemos que considerar varios caminos, mostrados aquí, que se acercan al punto 2,1. Nuestro límite es igual a 2 más 2 veces un cuadrado. ¿Qué es 4? Veamos un segundo ejemplo. Aquí, tenemos el límite cuando x, y se acerca a 2, una de nuestras funciones racionales aquí. Observe que cuando x es 12 y es 1, nuestra función es continua, lo que significa que, una vez más, podemos realizar una sustitución directa para encontrar su límite. Por ejemplo, observe cómo, en el punto 0,0, tenemos la forma indeterminada de 0 dividida por 0, por lo que tendríamos que considerar varios caminos que se acercan al origen. Si esto se acercara al 0,0, pero como se acerca a 2,1, y la función es continua en ese punto, podemos suponer que hay una región donde la función es continua que contiene este punto. Para que podamos encontrar el límite, realizando una sustitución directa, tendríamos 2 al cuadrado por 1 en el numerador, dividido por la cantidad 2 al cuadrado más 5 veces un cuadrado. Simplificando, tenemos 4 divididos por 4 más 5 o 9. Entonces aquí, el límite es igual a 4/9. Si buscas ejemplos de límites de funciones de dos variables, donde consideramos rutas para determinar el límite, o si existen, tengo otros ejemplos que requieren esto. Espero que hayas encontrado esto útil.